Siguiente. 87. Y ya empezamos con la magia. Oh, y los contravenenos. ¿Cómo se hace un contraveneno? Uno de los contravenenos más activos contra los efectos de ciertos vegetales lo constituye la siguiente composición. Se pone a calentar en un mismo cazo alcohol y tártaro a una suave pero constante temperatura. Yo supongo que cuando se refiere al tártaro se refiere al contraveneno que sacas del veneno, es decir, hay que sacarle el veneno y hacerla unas sales, como hacemos en alquimia con el rocío, y a eso le llama tártaro, o eso es mi interpretación. El tártaro llega a destilar una especie de aceite rojizo dotada de propiedades particulares. Este aceite es el indicado como excelente contraveneno para el caso. Tómese 4 sorbos con ligera intermitencias. Vale, y eso es lo que hay que saber de los contravenenos. Vamos a seguir. Ya estaríamos en la 96, página 96. Aquí tenemos la página 96, que aquí lo curioso estaría en los malos espíritus. Para ver cosas raras y extrañas, raíz de brezo, jugo de cicuta de beleño, y semillas de adormidera negra. Sí, claro, envenenar a la persona, vaya. Para ver cosas futuras, semillas de lino y de Pessillum, raíces de violeta y de apio. Pues mira, me parece interesante esta receta para ver cosas futuras. Podremos emplearla en futuras investigaciones y decir si es verdad o no lo que decía Paracelso, porque tampoco son plantas que cuesten encontrarlas en nuestro patrimonio. Para alejar los malos espíritus, calamita, peonía, menta y palmacristi. Esa no la conozco. Si se hace quemar hiel de jibia, tomillo, rosa y un poco de aloes y luego se echa encima agua, la casa aparecerá como si se hubiera llenado completamente de agua. Si se echa sangre, dará la ilusión de estar llena de sangre. Si se echa un puñado de tierra, bueno, mira, esto ya discrepo un poco, así que vamos a seguir, que ya llevamos casi 1 hora de programa, madre mía, y todavía falta por decir cosas del libro. Sí, no falta mucho, pero tendremos que irnos ya a la página 106. Página 106. Aquí. Es preciso ante todo machacar bien en un mortero 4 libras de grano bien maduro de la planta de la cual se desea sacar el alma. Enseguida se procurará conservar la pasta que resulta en el fondo de una vasija muy transparente, muy limpia. En este caso la pasta sería claramente el tártaro. Un día al atardecer, si la atmósfera se halla bien pura y el cielo se presenta muy sereno, se pone dicho producto a la humedad nocturna para que se impregne de la virtud vivificante que existe en el rocío. Por eso había marcado esta página, que tenemos aquí el rocío. Se tendrá buen cuidado de recoger y filtrar una buena cantidad de dicho rocío, que he dicho lo importante que son los lavados, los filtrados en alquimia, sobre todo cuando trabajamos con la dama blanca, que es el rocío, pero a condición de que sea antes de salir el sol. Ya hemos dicho siempre el porqué, porque este aspira a la parte más preciosa, la cual es extraordinariamente volátil.
Está hablando del espíritu. Acto seguido se destilará el líquido filtrado del residuo o de las heces. Conviene saber extraer una sal muy extraña pero muy agradable de ver. Se rociarán los granos con el producto de la expresada destilación previamente saturada de la sal en cuestión. Inmediatamente se introducirá la vasija y herméticamente cerrada con bórax y vidrio, machacando entre el estiércol de una cuadra de caballo. ¿Qué le gusta a este hombre al estiércol, el creador de homúnculos? Al cabo de un mes el grano se habrá convertido en una especie de gelatina, el espíritu será como una piel de varios colores que flotará entre la materia. Aquí no veo nada interesante. Cuando la fermentación se halla en este punto, la mezcla producirá dentro de su vasija exactamente cerrada los ardores del sol de noche, la iluminación lunar durante los periodos lluviosos. Mira, no, aquí ya no nos está revelando mucha información. Yo creo que lo había marcado por estos puntos del rocío. Así que voy a ver si hay algo más interesante que analizar. Sí, ya tendremos que ir a la página 109. Mami, ¿qué será lo que tiene la 109? A ver, porque yo marqué este. Ah, sí. Esto es que habla de algunos artículos del doctor Fenning y la importancia de las plantas, pero no. O sea, no veo yo que sea... los fenómenos de la generatio alquívoca, de los precipitados metálicos arborescentes y de la cristalización, cosa todo en nombre de las cuales se pueden colocar la paligenesia de las ortigas en la lejía congelada de su sal, de la cual hace mención Joseph Duchenne. Esto lo tengo marcado, pero no sé por qué lo marqué, porque no entiendo lo que me quiere decir. Porque habla de los homúnculos. Los homúnculos. Sí, pone, en sus últimas consecuencias penetra en el dominio de los homúnculos. Esa evocación química del ser humano, punto donde se resuelve en contacto los extremos de la mística y del materialismo. Ahí había una cosa, por eso había hecho un parón, pero no carece de importancia. Carece de importancia, esa página no era importante en sí. Así que nos vamos ya a la siguiente que tenemos en la 113. 113, ya veis que nos cuentan en la 113. Claro, lo mismo, es que aquí nos habla sobre todo del rocío. Consérvese el matraz cerrado hasta que se presente un atardecer de esos que permiten esperar un abundante rocío durante la noche, porque claro, las medicinas que hace pues las coge de plantas basándose en ciertos símbolos zodiacales. Al final lo potencia con el Spiritus Mundi. Bueno, eso ya lo había dicho antes. ¿Y cómo agrega el Spiritus Mundi? Pues mediante el rocío. Te está diciendo cómo. O sea, vete a un atardecer donde se puede impregnar bien el rocío. Y lo había puesto porque dice que y vuelvas a introducir todo en el matraz antes de salir el sol. Fíltrese después el rocío recogido y destílese al conjunto hasta la desaparición completa de las heces. Esto es lo que decía, ¿no?, de los lavados, de que si lo destilamos y se nos queda un color distinto a la transparencia del agua, hay que seguir con los lavados para que coja esa tonalidad limpia, pura,
casta como ellas son.